Estimados, vamos a iniciar entonces con nuestro segundo módulo en donde ya derechamente vamos a comenzar a abordar el primer ámbito de definiciones del producto. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de definiciones de producto? ¿Cuáles son todos los elementos de conocimientos en relación al producto en sí, al té, que debiésemos manejar? Y vamos a tratar de abordar el qué y el por qué debiésemos manejar ese tipo de información. Bueno, con respecto a conocimientos específicos sobre té, probablemente alguno de ustedes ya habrá tomado algún curso, ya se habrá interiorizado, ya habrá estudiado algo a través de Internet. Internet, créanme, no es el mejor lugar siempre para aprender sobre té. Hay mucha confusión muchas veces, hay muchos términos que parecen distintos en algunas partes, redundantes en otras partes. Hay bases de análisis que generalmente suelen ser distintas. De repente uno puede analizar un estudio bioquímico con respecto a qué es lo que tiene un té, pero es muy distinto lo que uno puede encontrar cuando analiza una hebra del té y la ve al microscopio a lo que hay en términos de contenido químico en una taza que está infusionada, donde está el licor, el líquido del té, o los químicos que quedan cuando tú sacas todo el agua. Todo en términos porcentuales y en términos de cantidad son distintos, por lo tanto uno tiene que saber también bien qué está analizando. Hay mucha información también confusa. Se habla de fermentación, se habla de oxidación, se habla de fermentación no enzimática. Hay un montón de términos que en algunos casos pareciese ser similares. En algunas partes podemos ver que el té negro se oxida, en otros que se fermenta. En algunas partes utilizan oxidación y fermentación al unísono, como que si se tratase de lo mismo. Hay ciertas raíces de bases químicas que los hace ser similares, pero hay muchas diferencias en relación a lo que bioquímicamente ocurre en esos casos. Por lo tanto, presten siempre atención a lo que ustedes puedan ver en Internet y siempre sepan que tienen que tratar de analizarlo con la mayor altura de miras que puedan y no considerar como dogma todo lo que puedan leer por Internet, ¿ya? Hay conocimientos que son extremadamente necesarios en relación al mundo del té porque no solamente les van a permitir a ustedes conocer el producto en sí bien para poder elegir buenos productos de té, sino que también, indiferentemente del modelo de comercialización que ustedes seleccionan, va a ser clave, por ejemplo, cuando una persona quiera, por ejemplo, hacer sus propias mezclas de té, ¿ya? Vamos a ver, hay ciertos tópicos que que necesariamente debemos que cubrir para poder hacer mezclas de té. Se tiende a simplemente mezclar algo que huela rico en un frasco, pero la verdad es que el blending va mucho más allá. ¿Qué debiésemos saber, en primer lugar, con respecto al té en sí? Saber, por ejemplo, cuáles son las subespecies de la planta del té y los distintos varietales o variedades de la planta del té, que son como categorías de análisis distintas. Hay muchas personas que se confunden y piensan de que el té verde proviene de una planta, el té verde, que el té blanco proviene de una planta, que es del té blanco. ¿Cuál es la verdad que hay detrás de esto? La verdad es que la planta del té es una única, que se llama Camellia sinensis, que posee distintas subespecies oriundas de distintas zonas, pero que además están plantadas en casi todo el mundo. Que una subespecie provenga de India o de China no quiere decir que únicamente sea eso lo que encontramos en China o que únicamente lo encontramos en China, sino que lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Pero ciertas subespecies ya tienen ciertas características organolépticas asociadas, adaptaciones a ciertos espacios. Hay ciertas varietales cuando hacemos una bajada un poquito mayor dentro del mundo de la subespecie que tienen unas adaptaciones ideales para ciertas zonas y provocan cambios organolépticos. La verdad es que hay muchos elementos que definen el carácter de un té que es importante saberlos. Es importante, por lo tanto, saber de subespecies, saber de varietales, saber cuáles son las tipologías del té. Cuando hablamos de tipología nos estamos refiriendo a tipos de té. Té blanco, té verde, té negro, oolong, té amarillo, ¿ya? Y saber, ¿ya?, cuáles son las diferencias en términos organolépticos, las diferencias también que tienen en sus procesos productivos. Las variedades del té también son muchas, son cientos, son miles, la verdad. ¿Qué es una variedad? ¿Cuál es la diferencia entre una tipología y una variedad? Es importante porque el día de mañana cuando vean catálogos de productos es importante que sepan qué variedad les están ofreciendo y a qué tipología pertenece, ¿ya? Es importantísimo saber acerca de los procesos productivos. Suena algo como extraño. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de los procesos productivos? Saber todo lo que ocurre con la planta después de que es cosechada, procesos que dan lugar a las distintas tipologías y variedades específicas de té que se trate. Y es importante conocer cuáles son todas las etapas de procesamiento de un té verde, cuáles son todas las etapas de procesamiento de un té blanco y dentro de una variedad específica, cuáles son los pasos específicos que hay
para dar lugar a esa variedad específica de té. ¿Y por qué es tan importante? Porque un verdadero conocimiento de té que te permita a ti tomar decisiones implica de que no te vuelques tú en un repetidor sobre lo que puedas leer en internet o lo que puedas ver en algún libro, porque la verdad, si hay alguna frase que pudiésemos encontrar como para definir todo lo relacionado al mundo del té, es que hay un gigantesco ámbito de gris, no hay blanco y no hay negro. Y se tiende a ser demasiado categórico en el mundo del té. Y la verdad es que es bastante subjetivo muchos de los principios. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se tiende a decir que el té verde tiene bajo contenido de teína, que el té blanco o que el té verde, por ejemplo, tiene bajo contenido de teína, que el té negro tiene alto contenido de teína, que el té negro es amargo, que el té blanco es dulce. Es cierto, muchas veces ocurre así, pero la verdad es que dentro del mundo de los tés verdes te puedes encontrar con tés verdes que tienen bajo nivel de teína, alto nivel de teína, medio nivel de teína, hay algunos extremadamente altos. Hay algunos que te ayudan a activarte, otros tés verdes te ayudan a relajarte, otros te ayudan a potenciarte cognitivamente, ¿ya? Que son principios activos distintos. ¿Y de qué depende? Justamente de la concentración química que desarrollen, del tipo de enrulado que tengan, de las etapas que pasen, cuánto tiempo se someten a los procesos de calor para fijarse. Bueno, son muchas variables, ¿ya?, que están detrás del proceso productivo, y el entenderlas es clave para saber reconocer calidad del producto, porque de esa forma, ¿ya?, vamos a poder también no solamente esperar algo desde el punto de vista organoléptico de ese té. O sea, si yo sé que estoy hablando de un yokuro japonés y conozco todo su proceso productivo, sabría qué tipo de nota esperar, sabría cómo debiese verse, sabría a priori más o menos cuánto debiese estarme costando también, ¿ya? Debieses manejar todo ese tipo de variables, y lo más importante, que conocer sobre procesos productivos va a dejar de lado toda esta idea de tener que estar interpretando o repitiendo lo que alguno una vez vio, porque el entender lo que pasa con cada tipología y con cada variedad te va a permitir a ti mismo hacerte una idea de qué esperar en términos de aroma, en términos de sabor, en términos de intensidad, en términos de contenido de cafeína y en general en términos de toda la estructura bioquímica que está presente en un té, que viene asociada con ciertos beneficios. Todos los tés tienen beneficios distintos. Hay algunos químicos que los encontramos a la par en todas las tipologías y variedades, pero hay algunos que tienen cambios extremadamente grandes entre contenidos de cafeína, contenidos de L-teanina y contenidos de otras series de aminoácidos, y también, lo más importante, contenidos de antioxidantes. Distintos tipos de antioxidantes dependiendo de qué es lo que suceda a nivel de bioquímico, las transformaciones que sufre un té para transformarse en un té negro, un té blanco o en el té que sea. Por lo tanto, les va a dar un conocimiento gigantesco el saber cómo son procesados cada uno de los tés. Procesos que son muy especiales dependiendo del país, inclusive. Hay diferencias, no todo el verde, no todo el té verde, no todo el té negro se procesa igual en todas partes. Y eso les va a permitir tener un conocimiento súper profundo sobre qué esperar, y también desde el punto de vista de los beneficios que esperar también sobre ese té, no solamente sobre sabor. Es importante también conocer acerca de graduación, que es lo que hablamos cuando estamos refiriéndonos a graduación. Derechamente nos estamos refiriendo a todos los procesos de separación en tamaños y formas que tiene el té, ¿ya? Luego de que el té es producido, se somete a separaciones de tamaño, ¿ya?, con ciertos fines, que es importante entenderlo. Generalmente, cuando se habla generalmente de que, oye, ¿qué tamaño o qué forma del té es mejor? Bueno, la verdad es que no hay una que sea mejor que otra, ¿ya? Lo importante es que hayan granulometrías, como se denominan, homogéneas. Eso es clave. Es uno de muchos aspectos y ámbitos de calidad que uno tiene que analizar. Y para ello es importantísimo saber cómo funciona la graduación, cómo ocurre esta graduación y cómo se mide en los distintos países. Porque en todas las partes es distinta. La graduación en países como India, en países como Sri Lanka y en general en África y también en Indonesia y Malasia se rige con ciertos patrones que derivan de los nombres que poseen las partes de la planta para identificar qué debieses tú esperar de ese té en términos de forma y tamaño. Hay ciertas siglas que tienen algunos té, probablemente ustedes las habrán visto por ahí. Assam BOP, Ceilán FTGFOP. ¿Qué quiere decir eso? Es importante conocer. Esos son aspectos de graduación.
Y esos aspectos de graduación, conocerlos, te va a permitir a ti a priori saber qué esperar en función de lo que te están diciendo. Si me dicen que es un Assam BOP, entonces yo sabría, esto es un té en el cual debiesen las hojas verse de tal forma y con tales contenidos y tales cosas. Y visualmente tengo una idea más o menos de qué esperar. Y esos conceptos de graduación, la verdad es que difieren muchísimo dependiendo del país donde estemos comprando té o del país del cual provengan los tés que nosotros estamos adquiriendo, ya sea a través de un distribuidor internacional o un distribuidor local dentro de cada uno de nuestros países. Y saber sobre cómo funciona la graduación en los distintos países les va a permitir justamente saber seleccionar productos de buena calidad. Bueno, estos son, por mencionar, algunos de los conocimientos que debiesen manejar sobre té en sí y sobre su proceso productivo en general. Pero hay otros elementos también relativos al té que debiesen ser capaces de manejar. Bueno, aspectos relacionados a cómo apreciar apropiadamente el té. Cuando hablamos de apreciación, bueno, nos estamos refiriendo a lo que muchas veces podemos escuchar como apreciación sensorial, apreciación organoléptica, cata de té. Bueno, son frases que son más o menos sinónimos, porque en realidad cuando hablamos de apreciación de té, lo que estamos tratando de decir es que seamos capaces de identificar cuáles son todos los parámetros que tiene de aroma, de sabor, de intensidad y una serie de características que son visuales, auditivas, olfativas y gustativas de nuestros tés. De forma tal que podemos hacer una asociación si es que hay consistencia entre la calidad del producto de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque en función de los conocimientos que podamos tener sobre té, lo más probable es que vamos a estar seleccionando proveedores y productos y muestras que posteriormente vamos a tener que analizar y contrastar para ver si efectivamente son o no son lo que nosotros esperábamos. Y para ello es clave aprender a apreciar té, aprender a catar té. Saber cuál es el carácter de un té, qué es el carácter de un té y cuáles son las variables que lo definen. Es clave, la verdad. Cuando hablamos de carácter, en definitiva, es como la forma más simple de decir todas aquellas variables que somos capaces de percibir a través de nuestros sentidos, que nos van a clasificar, más que clasificar, que van a identificar cuáles son todos los elementos de aroma, sabor, intensidad que tiene un té. Hay tés de carácter intenso, carácter suave, pero en general el concepto de carácter va mucho más allá porque tiene que ver con todo aquello que somos capaces de percibir a través de todos nuestros sentidos, inclusive con nuestras manos y con nuestro tacto. El proceso de cata técnica de té se basa no solamente en preparar un té, tomártelo y saber a qué sabe. La verdad es que tiene muchas etapas de análisis, tanto en sus hebras secas, en sus hebras mojadas y en el licor en sí del té, de la infusión. Es muy importante cada uno de esos elementos por separado, porque cuando entiendes ese proceso, te va a permitir no solamente poder apreciar el té, ¿ya? Y saber si es que lo que te están ofreciendo es bueno o malo, sino que además te va a permitir a ti mismo poder definir condiciones de preparación para ese té idóneas, óptimas, de forma tal de maximizar todas las características de aroma y sabor que tiene el té de algún lugar que tú estés seleccionando. ¿Por qué? Porque no todo el té negro es igual, no todo el té verde es igual, no todo el té blanco es igual. Por algo existen tantas variedades y tipologías. Una misma zona productora como India, puedes encontrar quizás 25 o más tés absolutamente diferentes unos de otros. Tés de la zona de Assam van a ser maltosos, amargos, intensos, altos en cafeína, mientras que tés de Darjeeling, ¿ya? Que es una zona alta con bajo oxígeno, va a tener tés que tienen hojitas muy pequeñas de varietales distintos, ¿ya? Que van a tener características de ser muy intensos, pungentes en boca, fuertes, pero con notas florales y muy distintas a ese amargor maltoso más característico de los tés más tradicionales. Los hace mágicos. Hay otras zonas productoras dentro de India que, por ejemplo, sus tés negros tienden a ser naturalmente, ojo, aquí no estamos hablando de mezclas de tés con nada, sino que tal como salen de la tierra, tés con notas a vegetales grillados, con notas a alcachofa, con notas además a miel y a papaya. Naturalmente de la tierra salen así. Hay una serie de variables que definen el carácter de un té y una serie de variables también que afectan la percepción de ese carácter. Y es importante saberlo porque les va a ayudar muchísimo para sus futuros negocios, tanto para poder preparar bien sus productos como para poder seleccionar productos y encontrar justamente esta consistencia entre lo que ustedes esperan y lo que realmente les están ofreciendo. Y eso es clave. Es clave justamente cuando uno define negocios en relación al té porque
te puedes encontrar con muchos proveedores que te están ofreciendo cosas aparentemente similares en cuanto a nombre y quizás en cuanto a precio, pero que en términos organolépticos pueden ser muy diferentes entre otros. Y es complejo, la verdad, comprar té. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar, especialmente si no conocen a los proveedores. Hay técnicas que uno puede emplear para poder encontrar proveedores. Hay formas de verlo y probablemente lo vamos a estar tocando más adelante, pero es clave siempre que tengan muy presente de que es importantísimo que sepan reconocer por ustedes mismos estas variables que definen este carácter. ¿Ya? Les va a ayudar muchísimo para poder pagar lo justo por lo que les están ofreciendo. Porque el concepto de calidad en un ámbito de negocio se basa en encontrar lo mejor para un precio target que tú puedas tener a un precio objetivo, ¿ya? Lo mejor que tú puedas encontrar. Tienes que, por lo tanto, saber cuáles son todas esas variables que están detrás de la definición de un carácter de un té. Tienes que manejar también conceptos asociados a cuáles son las características organolépticas de los tés más importantes, de los tés más famosos, ¿ya? Tienes que aprender a ejecutar este proceso de apreciación sensorial, esta cata técnica, armarla, elaborar tu ficha técnica de tu té, elaborar la nota de cata del té y también tener otros conocimientos asociados a la bioquímica y a los beneficios. Es clave, tal como lo mencionábamos antes, sobre los conocimientos sobre té, porque entender lo que sucede a nivel bioquímico con todas las transformaciones, muy de la mano del proceso productivo, les va a permitir a ustedes entender a cabalidad cuáles son los beneficios, ¿ya? Lo más importante, especialmente cuando uno define negocios en relación al té, es que el día de mañana ustedes van a ser percibidos, como referentes por parte de sus clientes. Y el ser concebidos como referentes por parte de ellos es una labor súper importante, es una responsabilidad muy grande, porque lo peor que pudiese ocurrir es que un cliente le pregunta a alguno de tus trabajadores, oye, ¿y este té para qué sirve? Y que la persona no sepa darle una respuesta que lo convenza, ¿ya? Es importantísimo generar en el inconsciente de nuestros clientes la idea de que ustedes son los máximos referentes que puedan haber encontrado en el mundo del té, y para ello es clave, por lo tanto, el conocimiento y la transferencia de ese conocimiento. Y en términos de beneficio, la verdad es que se cometen muchos errores. Generalmente se tiende a decir como que todo sirve para todo, o te dicen cualquier cosa sin una base. Pero es importantísimo cuando conocemos sobre los procesos productivos y entendemos cuál es el efecto que pueda tener una etapa de fijación, cuál es el efecto que pueda tener una etapa de marchitado, cuando entendemos cuál es el efecto que pueda tener una fijación con calor de 20 segundos a una de 80 segundos, es súper importante porque vamos a saber qué cambios bioquímicos ocurren y qué cambios ocurren a nivel de beneficio de nuestros test, dependiendo de lo que suceda con su proceso productivo. Y cuando la gente tú logras convencerlas, ¿ya? Cuando a tus clientes tú logras transmitirles conocimientos con bases sólidas, se percibe y se percibe muy bien. Y eso es un driver que justamente genera mucho boca a boca, que es importantísimo, especialmente en las primeras etapas de los distintos emprendimientos. Bueno, hay otros conocimientos también que debiesen manejarse sobre té, sobre el producto en sí. Cómo poder evaluar la calidad del té. Hemos hablado hasta ahora de que para ello es clave saber sobre té, saber interpretar la información que nos entregan, saber validarla también desde el punto de vista organoléptico a través de la cata técnica, pero la evaluación de calidad requiere conocer también otros elementos. Por lo tanto, hay que saber evaluar calidad en distintos ámbitos y saber en qué casos considerar también excepciones. Esperamos que los test no sean turbios, ¿ya? Probablemente en la gran mayoría de los casos vamos a definir que la turbiedad en un té va a ser un factor de calidad muy importante, pero en algunos test es absolutamente esperable que haya turbiedad. ¿Cuáles son esos casos y por qué? ¿Ya? ¿Qué pasa en esos casos y por qué es tan importante que exista la turbiedad? Bueno, es importante manejar todos los conceptos asociados a la evaluación de calidad. Es importante también aprender a seleccionar proveedores. Y seleccionar proveedores no es simplemente seleccionar un producto, la verdad es que va mucho más allá. Conocer sobre selección de proveedores para el mundo del té requiere de conocimientos que son muy específicos de esta industria. Cómo se maneja, cómo se transporta, en qué medios se transporta, cuáles son los requisitos que se requieren en cada uno de sus países en cuanto a reglamentación sanitaria para poder montar sus negocios o para poder importar productos de alimento y específicamente productos con el tipo de riesgo fitosanitario que el té posee.
Hay distintos actores dentro de estos procesos de internación. Hay distintos tipos de información y requisitos desde el punto de vista documental que se requieren. ¿Qué solicitar a los proveedores? ¿Ya? En cuanto a certificados fitosanitarios, en cuanto a estudios que tengan que ejecutar sobre el té, en qué niveles, ¿ya? Hay estudios de radiación, hay estudios fitosanitarios, hay estudios de pesticidas, hay estudios de alergenos. Hay una serie de conocimientos en función a documentación y a requisitos legales y sanitarios que tienen que cumplirse, que la verdad es que en la gran mayoría de los casos se basan ya sea o en la reglamentación europea o en la reglamentación estadounidense. Generalmente casi todas derivan de ahí porque son las más fuertes. Por lo tanto, es súper importante conocer cuáles son todos los elementos que tenemos que considerar al momento de seleccionar proveedores, porque el producto es importantísimo, es clave de hecho, pero no es lo más importante, porque de la misma forma como es tan importante el poder seleccionar, ¿ya?, productos desde el punto de vista de calidad, es importante poder trabajar con proveedores con los cuales cuenten con toda la información que a ti te permite ingresar ese producto a tu país y además poder ingresarlo a un costo competitivo. Por lo tanto, la selección de proveedores también requiere tener conocimientos profundos sobre cómo definir estrategias eficientes de abastecimiento internacional que te resulten en precios competitivos. Y hay formas de hacerlo. Hay que tener consideraciones que son propias del mundo del té. Es muy distinto que tú estés trayendo una tonelada de barras de acero de China a que estés trayendo una tonelada de té desde China. Los volúmenes son muy, pero muy distintos. Y los volúmenes y los precios son variables clave en la definición de estrategias logísticas, lo cual implica que debamos tomar ciertas directrices al momento de importar, que es importante conocer. Por lo tanto, el proceso de selección de proveedores se compone de muchas etapas cuando estamos hablando de té. Y es importante que adquieran conocimiento sobre cómo definir una estrategia eficiente de selección de proveedores. Es importante también para muchos de ustedes, estoy absolutamente seguro, para ustedes que están emprendiendo, el poder saber acerca de lo que se denomina tea blending, ¿ya?, o el elaborar mezclas de té. Blend es mezclar en inglés. Y el tea blending es uno de los tópicos que por lo general están más asociados al emprendimiento en el mundo del té y lamentablemente al mismo tiempo son uno de los aspectos también peor abordados, por decirlo de alguna forma. Y básicamente porque hay todo un estado del arte detrás de la definición de los blends, ¿ya? Probablemente aprender a hacer blends requiere 40 horas aproximadamente de un curso intensivo, quizás más. Un curso más intensivo que puedan encontrar al menos unas 40 horas. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de tomar un producto, mezclarlo y que quede una cosa rica. La verdad es que hay muchas variables detrás de la definición de un buen blend. Lo clave y lo principal, y que lamentablemente gatilla de que muchos emprendimientos, muchas ideas de negocio y marcas de té nuevas que parten fracasen, se debe a que no hay un conocimiento en primer lugar profundo en cuanto al té, lo cual es clave, ¿ya? Pero hay una serie de variables que también tienes que manejar con respecto tanto a la técnica del blending como a todo lo que tiene que ver con la definición de un blend de forma apropiada de acuerdo al estado del arte. ¿Por qué? Porque un blend tiene que cumplir con algún requisito de qué espero de él. Quiero que te active, que te relaje, que te evoque algún momento, que te active cognitivamente. Bueno, hay muchas definiciones que uno puede hacer de qué esperar de ese blend y para ello, en primer lugar, tienes que aprender qué bases de té con un conocimiento profundo sobre té te pueden servir. Si quiero un té para activarme, o sea, ¿qué puedo elegir? Puedo activarme por el vía de una activación del sistema nervioso central o puedo activarme a partir de un proceso de sinapsis más eficiente a nivel cerebral. Son formas distintas, enfoques distintos y distintos tés abordan esas necesidades de forma diferente dependiendo de la química que posean, ¿ya? Por lo tanto, el definir un blend tiene una complejidad bastante grande. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a seleccionar bases de té que sean consistentes, en primer lugar, con ese beneficio o con ese beneficio sensorial, por decirlo de alguna forma, que queramos esperar de esa mezcla. Pero tenemos que también saber cómo procesar y cómo seleccionar todos los ingredientes de nuestro blend. Cómo procesarlos para que conserven su química natural, para que conserven sus aromas naturales sin que tengas que estar utilizando nada artificial. ¿Te das cuenta? Y mayor aún, es importante tener en consideración cómo tratarlos dependiendo de la base de té que vayamos a seleccionar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo,
Si yo quiero, por ejemplo, mezclar un té negro asámico, ¿ya? Que se infusiona a 90 grados Celsius con cáscara de naranja, perfecto, lo puedo hacer, pero probablemente tenga que seleccionar algún proceso específico de deshidratación de esa cáscara de naranja que preserve los principios activos de la naranja, el aroma de la naranja, pero que además no amargue a esas altas temperaturas. No es el sentido que se siente una naranja amarga y que quede malo el blend. ¿Y cuáles son las técnicas de deshidratación que existen? Son muchas. Se tienen que revisar, se tienen que aprender. Cuando hablamos de tip blending no estamos solamente hablando sobre la técnica de qué mezclar primero y qué mezclar segundo, sino que cómo abordamos el resto de variables asociadas a la definición de un buen blend. Y los procesos de deshidratación, por ejemplo, son clave. ¿Cuáles son las técnicas de deshidratación que existen? ¿Qué ventajas tienen y desventajas tienen cada una? ¿Cómo se relacionan las temperaturas, ¿ya?, con los tiempos de deshidratación en distintas técnicas y qué es lo que preservan y qué es lo que pierdes? En algunos casos, necesariamente tenemos que ganar, para ganar algo tenemos que sacrificar una cosa. Tenemos que saber qué sacrificamos y qué no sacrificamos en función de los beneficios, en función de los aromas. Y eso es por mencionar algo. Si quiero, por ejemplo, utilizar aceites esenciales, ok, ¿de qué forma yo puedo hacer extractos que conserven ciertas partes de la planta? Bueno, hay muchas decisiones en relación a cómo procesar también todos nuestros ingredientes, pero no es lo único, porque además de poder procesarlos adecuadamente, tenemos que lograr en nuestro blend de que haya una consistencia también desde el punto de vista de los beneficios. No me sirve de nada mezclar esa cáscara de naranja con ese té asámico, ¿ya?, si es que lo que yo quiero sea un té que te active y por un lado un ingrediente te active y el otro te está relajando. No te sirve. Bueno, ¿qué cosas sirven para qué? ¿Cuáles son los principios activos principales de los distintos ingredientes? Es algo que también se tiene que manejar desde el punto de vista del blend. Se tiene que manejar además la consistencia que tiene que existir también en cuanto al equilibrio y la armonía de los aromas, ¿ya? No sirve nada que yo seleccione todo perfecto si cuando huelo ese frasco y ese blend no me transmite nada. ¿Se dan cuenta? Es clave. Son muchas variables, créanme, hay bastantes más también. Y muy importante, especialmente cuando uno tiene que definir productos y blends con una connotación comercial. ¿Por qué? Porque hay un precio objetivo, hay un precio target que tenemos que lograr y tratar de hacer lo mejor que podamos de acuerdo a los objetivos empresariales que nosotros tengamos es clave. Y lamentablemente casi ningún tipo de formación en blending te enseña todo eso relacionado al mundo del blend que te permita a ti definir propiamente tu marca. Y es importante que entonces el día de mañana cuando queramos blendear sepamos que hay una serie de variables que tenemos que analizar detrás y que no solamente la técnica de qué mezclamos primero y qué mezclamos segundo, dando por sentado que todo el resto de los ingredientes ya los tenemos en condiciones óptimas, porque en el momento de verdad, cuando uno está verdaderamente haciendo las cosas, te das cuenta de que lo que te puede entregar un proveedor puede no ser bueno. Y realmente lograr blends que se destaquen, ¿ya?, y que logren un beneficio sensorial en las personas y que impresionen a tus clientes, requiere manejar ese estado del arte. Es importante también que sepan cómo aplicar sus conocimientos sobre té, por ejemplo, en ámbitos más bien de consultoría, en el diseño de cartas de té. Ustedes como referentes el día de mañana es importantísimo. Perfectamente pueden diseñar las cartas de té, hacer los productos de té de hoteles, restaurantes, teterías y cafeterías. Pueden abastecerlos con su producto, pero no solamente eso, sino que derechamente pueden desarrollar sus cartas de té, pueden conducir eventos de degustación para ello. En definitiva, ser especies de consultores en té para este tipo de negocios, ¿ya? Créanme, es algo que se está demandando mucho, ustedes no se imaginan cuánto. Y contar con conocimientos, como un sommelier, por ejemplo, es clave justamente para poder abordar todos estos ámbitos. ¿Y por qué es tan importante? Porque ¿qué es lo que busca un negocio? El té. Si yo tengo una cafetería, si ustedes tienen una cafetería o si asesoran a alguien que tiene una tetería, una cafetería, un tea shop, bueno, lo ideal en primer lugar es no sobreestoquearse, lo ideal es contar con cartas que sean equilibradas desde el punto de vista de los perfiles de sabores que prefiere la gente, desde el punto de tipologías que prefiere la gente y en cantidades que sean homogéneas y equilibradas en función a las tasas de venta reales que tienen. Y eso en muchos países se mantiene más o menos constante, pero en algunos varía, ¿ya? Es importante saber cuáles son esas tendencias en la población en cuanto a sus gustos y preferencias que les puedan permitir a ustedes definir una carta apropiada, ¿ya? ¿Por qué? Lo más importante,
créanme, se los va a agradecer muchísimo el día de mañana su cliente cuando ustedes hacen consultoría, o ustedes mismos se lo van a agradecer en sus propios locales cuando se abastecen en cantidades óptimas, en cantidades equilibradas que permitan que sus stocks bajen de forma homogénea, porque de esa forma no se sobreestoquean y maximizan la calidad del producto. Y eso es clave, justamente si lo que queremos es que nuestro producto brille por su calidad. Por lo tanto, como hemos visto, solamente desde el ámbito de definiciones que tienen que realizar en torno al producto, hay muchos elementos que tienen que manejar y buscar cómo aprender a manejarlos.